el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos de Cerritos, de pueblos, comunidades, municipios de esta región del estado de San Luis Potosí, me da mucho gusto estar de nuevo en Cerritos. Ya había estado en otras ocasiones, porque llevamos muchos años recorriendo el país, siempre informando, orientando, concientizando para que se consiguiera un cambio verdadero, una transformación. Ahora se logró ese cambio y no vamos nosotros a fallar, no vamos a defraudar al pueblo de México. No va a ser más de lo mismo, ya no es más de lo mismo, ya empezó la cuarta transformación de la vida pública de México. Ya no se permite, no se tolera la corrupción arriba. Ya se empezó a limpiar de corrupción el país de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras, porque la corrupción no se da de abajo hacia arriba, como querían hacernos creer, de que la corrupción tenía que ver con todo el pueblo. Llegaron a decir que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. Imagínense esa concepción tan retrógrada. Abajo, en las comunidades, en Cerrito, en los pueblos de San Luis Potosí, en los pueblos de México, hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. El problema está arriba. Por eso no nos va a costar mucho trabajo acabar con la corrupción. No nos está costando trabajo. Se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad. Me canso ganso. Porque depende del proceder del presidente. Nada de que son solamente los servidores públicos los corruptos. No hay un negocio jugoso, lucrativo, que se haga un acto, un hecho de corrupción sin el conocimiento y la autorización del presidente. Así de claro. Entonces, ya no se permite la corrupción. Y esto nos está ayudando mucho. No solo porque se moraliza la vida pública, porque mejora la imagen de México en el mundo, sino también porque se evita que el dinero del presupuesto se vaya por el caño de la corrupción y beneficie a una pequeña minoría a costa del sufrimiento de la mayoría del pueblo. Por eso estamos combatiendo la corrupción. Les puedo poner 3 ejemplos. Cuando llegamos, se robaban cerca de 800 pipas de gasolina con
el famoso huachicol, porque habían tomas clandestinas para ordeñar los ductos. Eso significó el año pasado un robo de 65,000 millones de pesos. Se tenía hasta contabilizado y ya Hacienda daba por descontado ese ingreso, porque llevaba años cometiéndose ese ilícito. Dejaron que creciera. Llegamos y decidimos acabar con el huachicol. Y ya se ha reducido considerablemente, ya no son las 800 pipas, no hemos podido terminarlo por completo, pero ya son 40. Es decir, 95% menos. Si seguimos así, nos vamos a ahorrar como 50,000 millones de pesos. Por eso es importante acabar con la corrupción. Otro ejemplo, los de mero arriba, los que por eso están molestos, nerviosos, ya se van a ir acostumbrando, no pagaban impuestos. Paga impuestos, ustedes lo saben, el campesino, el obrero, cuando compra una mercancía y va incluido un impuesto, desde luego las enfermeras, los doctores, los profesionales, los comerciantes, pequeños, medianos, empresarios, pero los de mero arriba, los potentados, no pagaban. Se les condonaban los impuestos. Imagínense una empresa, un banco, de los más famosos. Piensen en uno. Pues ese no pagaba impuestos. Esa empresa que imaginan, ese banco que imaginan, no pagaba. Porque se firmaban condonaciones de impuestos. Se acabó con eso. Ya no se condonan impuestos a los llamados grandes contribuyentes. Otro ejemplo que tiene que ver con la salud. El año pasado se compraron 90,000 millones de pesos en medicamentos y en materiales de curación. 90,000 millones de pesos. Y vendieron todos esos medicamentos, esos materiales de curación, en un porcentaje considerable, el 70%, 3 empresas. Eran las que abastecían. Ahora, espérame, ahorita, deja que termine. 3 empresas, 65,000 millones de pesos de venta de medicamentos a gobiernos estatales, a la Secretaría de Salud, al ISSSTE, al Seguro. Es hasta violatorio a la Constitución, porque el artículo 28 establece que no deben de haber monopolios, como ese acaparamiento, por el influyentismo. Por eso también tanto cuestionamiento al plan de austeridad, diciendo que se iban a quedar sin medicamentos los centros de salud, los hospitales, que no iba a haber medicina para los enfermos de cáncer, para los niños, para los enfermos de SIDA. Presionaron igual que cuando querían los guachicoleros con sus sabotajes dejarnos sin gasolina pensando que íbamos a dar marcha atrás. Quisieron jugar a las vencidas, no pudieron. Ya
se está resolviendo este asunto. Y estoy seguro que con ese mismo presupuesto, manejado con honradez, nos va a alcanzar para cumplir con un propósito que tenemos, el que se entreguen los medicamentos de manera gratuita a todos los mexicanos. Pero no solo el llamado cuadro básico, que eso es en sí una injusticia. Aquí ustedes deben de tener como 300 claves o medicinas. En el sistema ordinario, 700. Y en las unidades médicas rurales, 130. Y estamos hablando de el seguro, que es de los mejores sistemas de salud. Pero hay niveles. Hay enfermos de primera, de segunda y de tercera. Ya no queremos eso. Queremos que se garantice el derecho a la salud, como lo establece el artículo 4 constitucional. Si acabamos con la corrupción, vamos a poder resolver este asunto. Por eso es muy importante acabar con la corrupción y también con los lujos en el gobierno. ¿Saben cuánto ganaba el director del Infonavit? 700,000 pesos mensuales. Sueldos de 600,000, de 500,000, 400,000 pesos mensuales. Pues eso ya se terminó. También por eso hay protestas. Se van a ir poco a poco acostumbrando a que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y ahora hay una ley en donde nadie puede ganar más que lo que gana el presidente de la República, y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña Nieto, sin compensaciones, 108,000 pesos y de ahí para abajo. Y esto nos está permitiendo aumentar los sueldos de los de abajo. Llevaban 36 años que no aumentaban los salarios mínimos. Este año aumentó el salario mínimo 16%. No sucedía en 36 años. En la franja fronteriza aumentó al doble el salario mínimo. Y fíjense cómo nos tenían, que ahora que estamos atendiendo el fenómeno migratorio, que estamos ayudando no solo a los mexicanos del sur, sureste, sino también a nuestros hermanos centroamericanos, para que no se vean obligados a emigrar, porque el que se echa a andar no lo hace por gusto, lo hace por necesidad. Y lo que queremos es que el mexicano, el centroamericano, pueda trabajar y pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus culturas. Ese es nuestro ideal. Por eso se están implementando programas para crear empleos. Y estuve en Chiapas y me reuní con el presidente de El Salvador y me voy a reunir pronto con el presidente de Honduras. Y empecé a indagar sobre cómo estaba el salario en Centroamérica. Y resulta que a pesar de que aumentó en México este año el salario en 16%, está el salario mínimo en México a la mitad de lo que es el salario mínimo en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. México
es de los países del mundo con menos salarios para los trabajadores. Entonces, tenemos por eso que acabar con la corrupción y con los privilegios. ¿Cómo es posible que un alto funcionario gane 500, 600, 700 mil pesos mensuales? ¿Cuál es la justificación? Decían, es que así no va a robar. No, es que el que se atreve a recibir un salario de 500 mil pesos mensuales es un corrupto. En un país con tanta pobreza, actuar así de manera insensible es ser un deshonesto. Ese no es un servidor público. Claro, si se tratara de una empresa privada, podrían ganar eso y mucho más. Pero se trata del servicio público. No se puede en la administración pública ganar esos salarios. Y no solo eso, había una burocracia dorada que recibía atención médica privada. ¿Saben cuánto costaba darle atención médica privada a los altos funcionarios públicos? 5,000 millones de pesos al año. Se hacían hasta cirugía plástica, hasta se estiraban a costillas del erario. Todo eso se terminó. Había cajas de ahorro especial. Si un funcionario ganaba 200,000 pesos, dejaba de ahorro 20,000. Y el gobierno, con el dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, le aportaba otros 20,000. Quiere decir que ahorraba 40,000. Cuando terminaba ese cargo y se iba a otro, se llevaba ese dinero. Mantener esa caja costaba 6,000 millones de pesos al año. Se acabó con eso. ¿Cuánto se les daba a los expresidentes? 5 millones de pesos mensuales de pensión. ¿Cuántos elementos cuidaban al presidente del Estado Mayor presidencial? 8,000 elementos para cuidar al presidente. Ni a Trump lo cuidan 8,000 elementos. Todo eso se terminó, ya no hay Estado Mayor presidencial. Todos esos elementos que ganaban más que los soldados, más que los marinos, más que los policías, un cuerpo de élite que hasta importaban los yogures que consumían. Ya todos están en la Secretaría de la Defensa para cuidar con la Guardia Nacional al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Y así muchas otras cosas. Ya no hay viajes en aviones, en helicópteros, y eso se terminó. El avión presidencial está en venta. En estos días ya sabemos quién lo va a comprar. Un avión de lujo para 280 pasajeros, con recámara, con comedor. ¿Cómo me iba yo a subir un avión así? A ofender al pueblo. Además, ¿cómo venir a Cerritos en helicóptero? Viajar en avión a San Luis y de San Luis para acá en helicóptero. ¿Cuándo me iba yo a dar cuenta de cómo está el camino? Todo eso ya se terminó. Hay en venta 73 aviones y helicópteros. Usaban los helicópteros. Y todo esto que les estoy diciendo, si fuese mentira, hoy mismo en la tarde saldrían a replicar. Se quedan calladitos todos. Usaban los helicópteros
hasta para ir a jugar golf. Entonces se terminaron todos esos lujos. Y hay resistencias, pero aunque rechine, el cambio va. La cuarta transformación va. Esto nos ayuda porque tenemos presupuesto. No hay necesidad de aumentar impuestos, de crear impuestos nuevos, de decretar gasolinazos, de endeudar al país. Nos alcanza el presupuesto para cumplir los compromisos. Ahora le está llegando más beneficio a la gente y le va a llegar todavía mucho más. Ya todos los adultos mayores de San Luis Potosí, del país, van a recibir su pensión, ya no 1,160 pesos, 2,550, el doble. Y para todos, antes el que era jubilado, pensionado del ISSSTE, del seguro, no recibía nada, ahora es universal. ¿Saben cuánto estamos invirtiendo en este programa para dar pensión a 8 millones de adultos mayores, ancianos respetables? 110,000 millones de pesos. Por eso la austeridad, para tener recursos y entregar estos apoyos a la gente. Es una gran satisfacción el que todas las niñas, niños con discapacidad van a recibir también una pensión 2,550. Becas, como nunca, 10 millones de becas para preescolar, primaria, secundaria, todos los que estudian en la preparatoria, en el nivel medio superior, su beca, 1,600 pesos bimestrales, todos, es universal. Los que estudien en la universidad, de familias de escasos recursos económicos, 2,400 pesos mensuales de beca para que terminen su estudio. Los que no están estudiando ni tienen empleo, están siendo contratados. ¿Saben cuántos jóvenes tenemos ya contratados que se les están pagando 3,600 pesos mensuales? Cerca de 700,000 hasta ahora. 700,000 jóvenes. Es un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Sí, hay jóvenes que no están estudiando, no tienen trabajo, se les contrata para que sean aprendices, trabajen de aprendices en comercios, en talleres, en despachos contables, en despachos de abogados. Tienen su tutor. El dueño de un taller es el tutor y puede tener a 1, a 2, a 3, a 5, a 10 jóvenes ahí enseñándoles no solo el oficio, no solo la profesión, sino también orientándolo por el camino del bien. ¿Qué se hacía antes por los jóvenes? Nada. Lo único que hicieron fue etiquetarlos, llamarles ninis, que ni estudian ni trabajan, como si fuese nada más la culpa, la responsabilidad de los jóvenes, si no se les daba oportunidades. Este programa va a crecer este año a 1 millón y el año que viene va a seguir creciendo hasta llegar a 2,600,000 jóvenes. No va a quedar un joven sin estudio y sin trabajo, porque es 1,000 veces mejor, 1 millón de veces mejor tener a los jóvenes trabajando, estudiando, que tenerlos en la calle. Por eso me dio mucho gusto ver ahora lo del CARA, que si no atendemos a los jóvenes no vamos a poder enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Tenemos que atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Es
la falta de oportunidades, el abandono del campo, la desintegración de las familias, el abandono de los jóvenes. Todo esto fue lo que produjo esta grave crisis de inseguridad y de violencia que estamos padeciendo. Y esto no se resuelve nada más con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza. Tenemos que prevenir, es como las enfermedades. ¿Qué es mejor? ¿Prevenir o curar? Prevenir. Claro, pues es lo que tenemos que hacer para garantizar la paz y la tranquilidad. Atender el campo, que haya apoyo a los productores, que haya oportunidades de trabajo, que se atienda a los jóvenes, que haya bienestar, y así vamos a serenar a San Luis Potosí y al país. Así es como queremos lograr la paz que necesitamos. Y esa paz es fruto de la justicia. Todo esto lo explico porque si estoy en Cerritos, pues es para tratar el tema de la salud, pero aprovecho también para explicar sobre todos estos programas. Va a llegar todo el apoyo de manera directa, ya no van a haber intermediarios. Ese es otro asunto que no les conviene mucho, no les agrada. Pero antes, ¿qué sucedía? Se entregaba el apoyo a las organizaciones. Sí había una organización campesina independiente, Francisco Villa o Ponciano Arriaga, o una organización social de la llamada sociedad civil, o, fíjense, una organización no gubernamental, las llamadas ONG, si no son de carácter gubernamental, ¿por qué se les tenía que dar a ellos el apoyo, el dinero del presupuesto? Ya toda esa intermediación se termina, se acaba. Ahora todo es directo, con una tarjeta al adulto mayor, al becario, a la persona con discapacidad, al campesino para que siembre, todo de manera directa, desde la tesorería de la Federación al beneficiario. Nada de que, a ver, entréganos a nosotros el dinero y nosotros lo vamos a repartir. No, primo hermano, ya eso ya se terminó. Así no, porque no llega. O cuando llega, llega con moche, con piquete de ojo. Entonces, va a llegar todo de manera directa. Por eso se están haciendo censos casa por casa para que de esta forma avancemos. En el caso de la salud, pues lo que queremos es levantar el sistema de salud. Puede ser que aquí en San Luis no esté tan mal como en otras partes, pero en general se dejó caer todo el sistema de salud pública. Se hablaba mucho de que estaba mal el sistema educativo, con la mal llamada reforma educativa, echándole la culpa a los maestros de que estaba muy mal la educación, como si fuese culpa de los maestros, y querían imponer la mal llamada reforma educativa a fuerza. Lo que hicieron fue polarizar al pueblo, a la sociedad, desprestigiar a nuestros maestros. Antes se le tenía mucho respeto al maestro, ahora le echaron la culpa de que eran flojos, que nada más cobraban sin trabajar, que eran revoltosos. Todo esto, ¿saben por qué? Porque
para vergüenza de México, eran planes que se decidían en el extranjero. Allá definían la agenda que teníamos que aplicar en México. Y como los gobernantes eran títeres, peleles, obedientes, aplicaban las llamadas reformas estructurales. ¿Qué son las reformas estructurales? Reforma fiscal para aumentar los impuestos, reforma energética para entregar el petróleo de México a particulares, reforma laboral, quitar derechos a los trabajadores, reforma educativa, avanzar en la privatización. Hoy en la mañana hablaba yo de eso. Imagínense la irresponsabilidad de rechazar a los jóvenes que quieren estudiar en la universidad con la mentira de que no pasan el examen de admisión. En medicina, después de esa política, ahora resulta que tenemos menos médicos de los que necesitamos y menos especialistas, porque en las escuelas de medicina, como en otras escuelas o facultades, si presentaban examen 500 muchachos para ingresar a medicina, cuando mucho entraban 100, 400 rechazados, porque la idea era que estudiara el que tuviese para pagar colegiatura. Yo no estoy en contra de la educación privada. El que tiene para pagar una colegiatura lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares. La educación no es un privilegio, es un derecho del pueblo. ¿Qué pasó? Que sí, en los primeros años creció la matrícula de las escuelas privadas y se redujo la matrícula de las escuelas públicas. Pero llegó el momento en que ya ni siquiera crecía la matrícula de las escuelas privadas, porque ¿de dónde saca la gente para pagar colegiatura? Si un trabajador gana 5,000 pesos mensuales y tiene que pagar de colegiatura de una hija, de un hijo, 3,000 por lo bajo, ya no puede, y si tiene 2, ya no estudió. Eso fue lo que hicieron. Por eso ahora menos médicos, por eso ahora menos especialistas en general. Entonces, tenemos que mejorar todo el sistema de salud y mejorar al mismo tiempo el sistema educativo. Pero, hablando en plata, está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Todo el mundo se orientó a ver el problema de la educación y se volteó a ver para otro lado cuando se trataba del sistema de salud. Tenemos un sistema de salud desintegrado. Por un lado, los derechohabientes del ISSSTE, del seguro. Por otro lado, en el seguro, derechohabientes y el programa de IMSS Bienestar. En el caso de la Secretaría de Salud, ¿saben cuántos hospitales opera la Secretaría de Salud Federal? 7 en todo el país. Y la mayoría de esos 7 están en la Ciudad de México. Lo que hace la Secretaría de Salud es manejar el llamado seguro popular, más que nada los fondos, el dinero que se entrega a los estados que manejan centros de salud y hospitales. Otra parte. Entonces, hay una desintegración completa.
¿qué vamos a hacer? Dos partes. Derechohabientes que van a seguir siendo atendidos con el seguro y con el ISSSTE, mejorando el servicio en el seguro, mejorando el servicio ordinario en el ISSSTE, en estas dos instituciones, y un solo sistema de salud para atender a población abierta. Pero aquí quiero, así, con mucha claridad, decirles que este programa va a continuar igual, porque a lo mejor alguien informó de que iba a desaparecer. No, sigue siendo el programa IMSS Bienestar, sigue funcionando, porque va a seguir atendiendo a la población que no tiene seguridad social, población abierta. Conozco bien este programa porque se fundó este programa hace 40 años y en ese entonces, 1979, yo era director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco y era yo delegado de Coplamar en Tabasco. Y así comenzó este programa. Era IMSS Coplamar, hace 40 años, que se crearon las unidades médicas rurales y estos hospitales. En 40 años ha cambiado de nombre. Después de IMSS Coplamar fue IMSS Solidaridad, luego IMSS Oportunidades, IMSS Prospera, Progresa, Prospera y ahora IMSS Bienestar. Pero no es cambio de nombre, ahora vamos a mejorar los servicios. Por eso estamos haciendo la gira por los 80 hospitales del IMSS Bienestar. Ya llevamos 14 con recorridos. Y me decían ahora que ya ven cómo es la gente, ¿no? Es que me da mucho gusto porque ya la gente está muy avispada, muy despierta. Oiga, licenciado, que no le vayan a engañar, lo acaban de arreglar. Le digo, pues entonces voy a venir más seguido. Eso no es cierto. Me causó una muy buena impresión la directora del hospital. Y me doy cuenta, pues, de cuando se simula. Entonces, vamos a mantener este sistema, pero también vamos a fortalecer el sistema de salud, lo que tiene que ver con la atención de centros de salud, hospitales de los gobiernos estatales y el seguro popular, que ya no va a existir, porque ni es seguro ni es popular. Y va a crearse el Instituto de Salud para el Bienestar, que es el que va a atender a toda la población abierta. En el caso del IMSS Bienestar, ese instituto nada más va a ser normativo, no se va a meter en la operación del programa de ustedes. Eso le va a corresponder al director del Seguro Social, a SOE. Va a seguir el mismo programa, pero en el caso de centros de salud, hospitales de la Secretaría de Salud, sí. Ahí 4 acciones de manera directa. Primero, que no falten los medicamentos, que haya medicamentos en centros de salud, en unidades médicas, en hospitales. Y como ya dije, todos los medicamentos. Desde la compra consolidada de medicamentos a buen precio, sin corrupción,
hasta el abasto y la distribución. Yo pongo el ejemplo, ¿cómo es que llega la Coca-Cola hasta las comunidades más apartadas? La Sabrita, ¿por qué no vamos a distribuir las medicinas a todos los pueblos, a todas las unidades médicas? Lo segundo, que no falten los médicos, esto que hablábamos, ni las enfermeras, ni los especialistas. Sí, los equipos médicos, indispensable. Esta es otra área que se va a atender. Ya es un coordinador general del Instituto de la Salud para el Bienestar, un coordinador para las medicinas, otro coordinador para la plantilla de personal y los equipos médicos, un tercer coordinador para la infraestructura, para darle mantenimiento a las instalaciones, para terminar hospitales que quedaron inconclusos, centros de salud, el de Río Verde y otros, muchos. El de Cárdenas, sí, miren, no es para consolarles, pero hay 300 así en todo el país. Nos dejaron un tiradero de obras inconclusas y vamos a terminarlas, pero también vamos a seleccionar cuáles, porque se hicieron muchas, se iniciaron muchas, no porque hacían falta, sino por el negocio, por la corrupción, por el contratismo y el moche a los funcionarios, sin planeación. Entonces, no es que todas las que están abandonadas en construcción, todas las vamos a terminar, porque le vamos a meter ahí dinero bueno al malo. Tenemos que cuidar el presupuesto. Es decir, a ver, ¿dónde? Si terminamos, otras, ni modo, eso es el cementerio de la corrupción. Ahí se van a quedar, porque no vamos a seguir derrochando el presupuesto. Tenemos que ser muy eficientes, tenemos que tener muy buena planeación en todo lo que hagamos. Entonces, la tercera área es infraestructura. Y el punto 4, la tarea 4, es regularizar la situación de los trabajadores de la salud, porque hay muchos trabajadores de la salud que están contratados por honorario, por eventuales. ¿Saben cuántos hay a nivel nacional en el sistema de salud? 80,000, así. Hay quienes tienen 15, 18, hasta 20 años trabajando de eventuales. Eso lo vamos a resolver. No puedo comprometerme, porque no soy demagogo, a hacerlo de la noche a la mañana, pero sí puedo comprometerme, y soy hombre de palabra, de que antes de que termine mi gobierno van a quedar regularizados todos los trabajadores de la salud. Va a ser un proceso. Vamos a empezar con los que tienen más antigüedad, comportamiento y capacidad de recursos. Y ahí vamos a ir poco a poco avanzando hasta que todos tengan su base. Este es el plan para mejorar los sistemas de salud. Que aspiramos a que tengamos en poco tiempo un sistema de salud eficiente, como se tiene en otros países del mundo, como se tiene en Canadá, en Inglaterra, en los países nórdicos, en Dinamarca, en Suecia. Todos esos países tienen sistemas de salud ejemplar, y nosotros podemos lograr esto con el apoyo de ustedes, de los trabajadores de la salud. Y como decía Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Ahora que hay resistencias al cambio
y que quieren, por ejemplo, algunos líderes que se siga entregando el dinero como era antes para que ellos sigan teniendo sus camionetas último modelo, ¿no? Sus sombreros tejanos, sus cintos piteados. Ya los conocen, ¿verdad? Líderes nylon, ¿no? Quieren que se les siga entregando y si no, va a haber movimiento. Somos libres, que haya movimiento, que haya protestas. Nosotros no vamos a reprimir. Nosotros fuimos de la oposición, nos reprimieron. Nosotros no vamos a hacer lo mismo. Nosotros vamos a respetar el derecho de manifestación, el derecho a disentir, el derecho a la crítica. Pero no vamos a ceder en nada que sea injusto, porque nosotros fuimos rebeldes, pero con causa. Este es el plan en general. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes también. Yo recuerdo al doctor Nava, porque lo conocí una vez, les cuento, no querían respetarnos un triunfo en Tabasco en 1990 y emprendimos un éxodo de Tabasco a la Ciudad de México y caminamos como 50 días. Y en ese entonces el doctor Nava hizo lo mismo, después de un fraude aquí en San Luis. Caminó de San Luis, ya enfermo, a la Ciudad de México. Él resolvió que era una gran personalidad, no le respetaron a él su triunfo, pero no fue el gobernador que querían imponer, tuvieron que optar por otro. Bueno, esa es la historia. Luego que se resuelve aquí, me va a alcanzar y caminamos juntos un tramo en esa marcha de nosotros. 1991, bueno, pasamos la Navidad en el camino, los que luchábamos por la democracia desde entonces, y en un tramo, lo recuerdo, me acompañó el doctor Nava, a quien admiro mucho, y supe de que aquí en Cerrito lo querían bastante. No sé si sea cierto o no, pero que siempre lo apoyaban aquí en Cerritos. Por eso me da mucho gusto estar aquí con un pueblo que siempre ha luchado por la justicia y por la democracia. Me da mucho gusto estar con ustedes. Me llevo muy bien, porque esa es la mejor manera de decirlo, con el gobernador de San Luis Potosí. Con Juan Manuel Carreras López me llevo muy bien, estamos trabajando de manera coordinada. Debemos de unirnos todos, no pelearnos. ¿Saben cuándo hay que pelearse? Bueno, siempre cuando se trate de enfrentar a ese enemigo que es la corrupción. Ahí sí, unirnos todos, ¿sí? Y mayoritearlos, ¿no? Y acabar con la corrupción. Ahí unirnos todos, unirnos en las causas justas, estar unidos. Y en lo político, pelearnos en buena lid cuando hay elecciones. Entonces cada quien agarra su partido y defiende a sus candidatos y a su partido. Termina la elección, al gran partido, a México, a San Luis Potosí, al pueblo, y unirnos todos. Eso es lo mejor. Y yo les felicito porque aquí han podido convivir en armonía, a pesar de la diversidad, de las diferencias, de la pluralidad. Eso es la democracia. Además,
no tenemos por qué pensar todos de la misma manera. Sería muy aburrida la vida si hubiese un pensamiento único. Sería aburridísimo. Yo por eso hasta me da gozo el que haya crítica, el que haya cuestionamiento, el que haya polémica. Eso es importantísimo. O sea, en las dictaduras nadie habla, es engarrótese ahí, prohibido hablar, se protesta con los dientes apretados. En la democracia es la crítica, es la diversidad y al final de cuentas luchar por causas justas y luchar por lo que se tiene razón. Si alguien dice yo estoy en contra de algo y no tiene razón, no va a tener respaldo. Ya cambió esto. Nosotros hemos enfrentado últimamente una rebelión de la Policía Federal que supuestamente iba a ser un gran conflicto. Como no tienen razón, porque no se despide a nadie, no se le están quitando prestaciones, fue un asunto político, pensaron que podían afectarnos, no duró nada, tomaron carreteras y la misma gente que pasaba en los carros le decían ya, dejen de estar eso. Y se terminó. Entonces, ¿por qué? Porque ya la gente está muy participativa, muy consciente. Ya no se puede manipular a nadie. Entonces, vamos todos a portarnos bien y muchas gracias por estar aquí, no perder la fe, no perder las esperanzas y reiterarles, no les voy a fallar. Y amor con amor se paga. Muchas gracias.